Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Palabra de Dios. Hoy vamos a seguir estudiando la Biblia. Vamos a leer Marcos número 4 y en lo que vas, ya sabes, tráete tu Biblia. Yo estoy leyendo mi Biblia Reina Valera 1960. Puedes ponerle pausa a este video, tráete una libretita y una pluma. Y vamos a seguir con esta serie de capítulos, esta serie de videos que nos hablan sobre la vida de Jesucristo, porque estamos leyendo los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en donde podemos aprender qué hizo Jesús en la tierra, en qué consiste su ministerio, mandamientos que nos dejó, cómo podemos ser hijos de Dios, etc. Entonces yo te invito a que si no has visto los videos anteriores, vayas a mi perfil principal, vayas a verlos. Estamos en Facebook, en YouTube, TikTok, tal vez pronto en Instagram, pero mientras puedes verlos en estas plataformas y está desde Mateo 1 hasta Marcos 3 ya disponible para que tú los veas, estudies capítulo por capítulo con nosotros y pues te unas a esta bonita familia del Señor, ¿verdad? Entonces, ya ubicados en Marcos, vamos a leer el capítulo número 4, tiene 41 versículos y es un capítulo lleno de enseñanza. Entonces, vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija en este momento y nos muestre lo que Él tenga que mostrarnos este día. Señor, te quiero dar muchas gracias, te quiero pedir nuevamente que tú nos ayudes y nos muestres en tu palabra cosas que podemos aplicar a nuestra vida, cosas que podemos aprender. Gracias porque tú has sido bueno, gracias porque nos has cuidado, porque nos has dado de tu protección, Señor, y gracias porque podemos ser tus hijos. Te quiero pedir que tú nos ayudes y que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que nos muestre, el que nos guíe a través de tu palabra qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos cambiar, Señor, qué cosas debemos de dejar de hacer. Muchas gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y una vez orado, vamos a leer. Dice Marcos 4:1. Esta es una de mis parábolas favoritas porque nos enseña mucho a nuestra vida y vamos a leerla. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esto Jesús se los pregunta y se los dice y puede sonar un poco fuerte, pero sí, en el capítulo 13 de Mateo nos da un poquito más de contexto sobre esto. Ellos, las personas que escuchaban a través de parábolas, no podían oír porque tenían un corazón endurecido, porque oían pero no escuchaban y porque veían los milagros pero no creían en él. Por eso no se podían convertir y por eso no se les podían perdonar sus pecados y Jesús no los podía salvar por la dureza de su corazón. Y por eso aquí nos recalca y les dice a sus discípulos, ¿no sabéis esta parábola? Porque ellos también eran incrédulos y tenían esa dureza de corazón. Y le dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y procede a explicarles en qué consiste esta parábola, porque acuérdense que las parábolas son aquellas historias que Jesús nos decía que utilizaba cosas de nuestro alrededor
para enseñarnos cosas espirituales. Dice, el sembrador es aquel que siembra la palabra y estos son los de junto al camino, o sea, las personas que escuchan la palabra. O sea, las personas que escuchan la voz de Dios o una predicación o alguna enseñanza bíblica. Dice, estos son los de junto al camino. O sea, las personas, acuérdense que la semilla, hubo una semilla, dice que el sembrador salió a sembrar semilla, ¿no? Y una cayó junto al camino. Dice, estas personas en el que la semilla cayó junto al camino, el camino o la tierra representa el corazón de las personas. Y dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Pero ¿por qué la semilla queda superficialmente en la tierra? Bueno, pues porque al lado de un camino la tierra se compacta. Entonces, lo que significa es que el corazón de ellos era muy duro, tan duro que la palabra de Dios no podía entrar en su corazón, no podía ser sembrada. Y entonces, Satanás aprovecha que las personas tienen el corazón duro, viene y roba la palabra, se lleva la semilla. Entonces, dice, después, estos son los primeros, los que tienen un corazón duro, que es igual a estar junto al camino. Después, los segundos son los que fueron sembrados en pedregales. O sea, la semilla, el sembrador, arrojó su semilla y este terreno, este corazón, está lleno de piedras. Es como si arrojáramos semillas, no sé, de maíz en un pedregal, un lugar lleno de piedras. Lo mismo está comparando con nuestro corazón. Pero ellos son los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, o sea, oyen la palabra de Dios y se alegran. Pero no tiene raíz en sí porque el corazón está lleno de piedras, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Por qué? Porque como su corazón está lleno de piedras, está lleno de cosas que son estorbos, que son piedras, cuando la semilla se siembra no genera raíz, no hace que lo que hace, es brotar pronto, o sea, salir pronto, pero no se puede arraigar, entonces se seca, se muere. Y en la otra palabra dice que salido el sol, en Mateo nos da más información, que el sol son las pruebas, son los momentos difíciles, se desaniman, ¿no? Son el tipo de personas que cuando todo va bien, ahí están fieles, y de repente tienen un problema y ya no los ves. A eso se refiere, porque sus convicciones, la palabra que escuchan, no la arraigan en su corazón, no generan convicciones, no generan raíces y al final se seca, porque no tiene raíz. Y luego los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes y el engaño de las riquezas, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, esta semilla sí es sembrada y brota y hace raíz, pero ¿qué creen? También los espinos son sembrados, o sea, las riquezas, el afán. No que las riquezas estén mal, más bien amar las riquezas o que eso sea la prioridad, el afán, las cosas de este mundo, etcétera, son sembradas también en el corazón, igual que la palabra, las dos crecen, pero al final crece más el afán, etcétera. Las codicias, entre otras cosas, crecen tanto que ahogan la palabra, o sea, crece entre espinos. Crece la buena y crece la mala y al final la mala ahoga la buena. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Pero miren, hay otro tipo de corazón que son los que fueron sembrados en buena tierra, o sea, una tierra lista, preparada. Son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. O sea, esa semilla que fue sembrada crece a tal punto que da fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Lo que Jesús está enseñando en este momento es que nosotros, las personas, podemos tener estos 4 tipos de corazones al recibir las enseñanzas bíblicas. Podemos tener un corazón duro, un corazón lleno de piedras o un corazón lleno de espinos. O también podemos trabajar en nuestra tierra, trabajar en nuestro corazón y tener una buena tierra. Pero para nosotros llegar a tener una buena tierra, ¿qué tenemos que hacer? Es como en la agricultura. Por eso el Señor deja estas enseñanzas
mediante cosas que nosotros podemos entender. Para que una semilla dé su óptimo, dé mucho fruto cuando es plantada, pues ¿qué hay que hacer con la tierra? Hay que prepararla, hay que quitar las piedras, hay que quitar los espinos. No debe de estar dura. De hecho, se pasa a través de la tierra una máquina para que lo que está duro lo ablande. Entonces, todo eso tenemos que hacerlo, pero trabajando en nuestro corazón, para que cuando escuchemos la palabra, la recibamos, haga raíz en nuestro corazón y dé fruto. ¿Y cómo se ve ese fruto? Bueno, en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar, en los cambios que vamos teniendo. Si después de muchos años tú sigues con las mismas actitudes malas, con las mismas luchas, con el engaño o dejándote vivir por el pecado, es porque no hemos trabajado el corazón y porque todo lo que hemos aprendido solamente es mero conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica, no damos fruto en nuestra vida. Por esto esta parábola es muy importante, porque nosotros podemos identificar, yo estoy dejándome guiar por las riquezas y me están llevando a un afán tanto que dejo de leer mi Biblia. Yo cuando voy a la iglesia, al templo, en lugar de escuchar la predicación, digo, yo eso ya lo sé y cierro mi corazón y no quiero escuchar, etcétera. O sea, pueden venir muchos ejemplos de estos tipos de corazones. O podemos ir trabajando en nuestra vida, estudiar la Biblia, escucharla y aplicarla a tal grado de que produzca fruto en nuestra vida. Y si hacemos esto, si tenemos un corazón con una tierra buena, esto va a pasar en nuestra vida. Vamos a cada vez ir pareciéndonos más a Jesús, alejándonos cada vez más del pecado y estando cada vez más cerca de Dios. Y después de que Jesús explica esta parábola, dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud? O sea, o debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero. Dice, o sea, aquí lo que está pasando, un almud es como una cajita en donde como que se pone, o sea, se tapa y ya no hay luz en las casas, ¿no? Porque antes recuerden que no había electricidad. Entonces se veía a través de velas y así. Entonces es como cuando se va la luz en nuestra casa. Por ejemplo, sacamos las velas y no las ponemos debajo de la cama, no las ponemos adentro del closet, no, o sea, la ponemos en un lugar donde alumbre toda la casa. Eso se refiere aquí, que por eso dice, la luz no es para ponerla en el candelero, o sea, en un lugar alto donde alumbra todo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, lo que Jesús está diciendo es que tarde o temprano vamos a saber qué tipo de personas somos, qué tipo de corazón somos por nuestros frutos. Si somos una vela que está escondida, que nos da pena o que nos avergüenza de decir que somos cristianos, o etcétera, o no creemos o nunca creímos verdaderamente en Cristo, o si somos una vela que da fruto y alumbra a los demás. Eso se va a saber. También les dijo, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís, os será medido, y aunque se os señale a vosotros los que oís, porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí nos habla, es una parábola sobre el crecimiento de una semilla, ¿verdad? Cómo alguien la plantó y después brota y después da fruto y después es segada para alimentar a otros. Así es el reino de Dios. Nosotros sembramos la palabra, crecemos, damos fruto, etc. Y luego dice el 30, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.
Así es el reino de Dios, o sea, es como esa semilla, viene a nuestra vida o es sembrada en la vida de una persona y crece y da fruto y ayuda a otros. Por eso la Biblia y Jesús siempre nos enseñaba sobre el crecimiento espiritual, sobre el reino de los cielos, que es así, o sea, que es como un tesoro escondido, que es valioso, que nos ayuda y que debemos no solo de quedarnos con eso, sino de compartirlo a otros, para que otros también produzcan el reino de Dios, esto en sus vidas, crecimiento, paz, todos los beneficios de ser hijos de Dios. Y dice el 33, con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo, o sea, a sus discípulos les explicaba qué significan esas parábolas, ¿no? Y hoy, gracias a muchas de esas explicaciones, pues nosotros también podemos entenderlas y están escritas para que nosotros las podamos aplicar. Dice el 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca. O sea, ellos dijeron, vamos a pasar de este lugar a aquel, nos vamos a ir en barco ya casi al final del día o en la noche, y la tempestad se levanta, ¿no? Imagínate en medio del mar, en una barquita chiquita donde caben los 12 y Jesús, y de repente olas gigantes, viento, nubes negras y sin duda mucho temor, ¿no? Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que se anegaba, se movía muchísimo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. O sea, Jesús estaba como si nada, ¿no? Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o sea, grande tranquilidad. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos todavía, hasta este punto de su vida, no creían que Él era Dios. Él ya lo había declarado, bueno, Dios e Hijo de Dios y el Cristo, el Salvador, etc. Y ya se los había declarado a ellos, pero ellos decían, ¿quién es este que le dice al viento, calla, y a la tempestad enmudece, y todo se hace tranquilidad, ¿no? Entonces, otra vez Jesús vuelve a mostrar su poder, ahora no solo sobre perdón de pecados, no solo sobre sanar, sino sobre la autoridad del clima, ¿no? O sea, hay una tempestad y él dice, calla y enmudece, y el clima lo obedece, ¿no? Porque todo está sujeto a Él, porque Él es Dios y Él hizo todo con su palabra. Entonces podemos aprender que tenemos un Salvador todopoderoso. Tenemos un Salvador que sabe nuestras necesidades, que conoce nuestro corazón, que nos trajo, nos acercó al reino de Dios si creemos en Él y lo aceptamos como único y suficiente Salvador. Y podemos aprender cómo está el estado de nuestro corazón a través de estas parábolas. Podemos aprender también pues que Él sí tiene cuidado y sí tuvo cuidado de sus discípulos, y si calmó esta tempestad, también puede calmar las tempestades en nuestra vida. Pero como lo vimos al principio, tú tendrás un corazón duro e incrédulo y a pesar de escuchar esto cerrarás tus oídos para no querer entender, o trabajarás tu corazón en una buena tierra para recibir su palabra, dar fruto, alumbrar a otros y saber y creer que Él tiene y puede calmar las tempestades en tu vida, sanarte de tus enfermedades y perdonarte tus pecados. Espero que sí, que tú puedas creer en Él como yo creo en Él. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.